Trabajo en grupo de la asignatura Lenguaje y Comunicación de la Universidad Central del Ecuador. Semestre Nivelación. Integrantes: Mosquera Carlos, Ortega Wendy, Ortiz Franklin, Paraguay Francis, Paucar William. En este trabajo grupal, como punto número 1, tenemos la importancia de la ortografía. 1.1 Etimología y definición de la palabra ortografía. 1.2 ¿Qué es la ortografía? 1.3 Importancia de la ortografía. 1.4 Origen de las normas ortográficas. 1.1 Etimología y definición de la palabra ortografía. La palabra ortografía viene de un origen latín y griego. En el origen latín viene de la palabra ortografía y de la palabra ortografía en el griego, que ambas significan correcta escritura. Ya. En el español viene de un prefijo orto, que significa correcto, y una base léxica de la palabra grafía, que significa escritura, que de igual modo significa correcta escritura. ¿Qué es la ortografía? Son signos para la correcta escritura del lenguaje o idioma y puntuar, que vienen siendo los signos de puntuación. Ayuda a una óptima comunicación, lenguaje correcto y apropiado, esencial para la firmeza de la lengua hablada y para la sobrevivencia de la lengua, aunque a veces no hay coherencia con la fonética. Sirve como un decálogo. Decálogo es un conjunto de 10 reglas o normas en las que se irá basando la ortografía. 1.3 Importancia de la ortografía. La importancia de la ortografía es presentar un mensaje escrito de forma correcta, clara, precisa y organizada, ya que una mala escritura puede cambiar totalmente el mensaje. La buena utilización de la ortografía y de la gramática mantienen viva y fuerte la lengua que hablamos. Pero la lengua se afecta a través del tiempo debido a los modismos, la adaptación de vocablos de otros idiomas. La ortografía y la redacción repercuten directamente en la imagen personal. Eso quiere decir que en el ejemplo de un doctor se referirá a palabras que vienen directamente de su campo laboral. Refleja el nivel profesional y cultural. Del mismo modo podemos hablar y tomar el ejemplo del doctor, que va a hablar con palabras que vienen de su campo laboral hacia el exterior para referirse con las personas del medio social. Ejemplos de la mala escritura. No es lo mismo decir yo me río en el baño que decir yo me baño en el río. Son dos oraciones totalmente diferentes. La primera significa que se está haciendo la acción de reír en el baño y la segunda es la acción de bañarse en el río. Eso quiere decir que el simple hecho de la mala organización y de una tilde puede cambiar totalmente la oración. Los ejemplos de modismo pueden ser: Laura envió un DM a su novio. DM significa mensaje directo, eso lo podemos ver en el glosario. Río viene del verbo reír. Y río es la corriente de agua que fluye permanentemente y va a desembocar a un lago o un mar. Y DM es su mensaje directo. 1.1 Orígenes de las normas ortográficas, publicadas por primera vez en el siglo XV, siendo estas de manera oficial en el año 1741 por la Real Academia Española, REA. El primer tratado de la gramática fue realizado por Antonio de Nebrija en el siglo XV. La última publicación de la RAE fue en el 2010 sobre las normas ortográficas en el español. En esta última publicación se abordan temas como la acentuación, puntuación y vocablos extranjeros, etc. Las normas ortográficas tienen dos objetivos claros, que son simplificar la escritura y aproximar la pronunciación de su forma escrita. En la última publicación o actualización de la RAE de las normas ortográficas en 2010 existen modificaciones destacadas, que son la eliminación de la CH y la doble L en el abecedario, supresión de la tilde en algunas palabras como truán y o guión, así como de la letra O cuando aparecen en cifras.
El uso de la cursiva cuando se utilizan términos extranjeros o latinismos, la obligación de tildar las palabras en mayúsculas, entre otras. Como punto número 2 tenemos la acentuación. Es la intensidad y mayor uso de la voz para pronunciar en determinadas sílabas. Tipo de acentos. Aquí encontramos dos acentos. El acento prosódico, que no se escribe pero se pronuncia. El acento ortográfico, que es el uso de la tilde. La tilde es un signo gráfico que va sobre la vocal. Tipos de sílabas. También encontramos dos tipos de sílabas, que viene a ser la sílaba tónica, que es en donde recae la acentuación, y la sílaba tónica, que no lleva acentuación. Como consiguiente tenemos la clasificación de palabras según sus acentos. Encontramos la palabra aguda, grave, esdrújula y sobreesdrújula. La aguda lleva su sílaba tónica en la penúltima, que como ejemplo tenemos ejército, que lleva la tilde en lo último. Palabra grave. La palabra grave lleva su sílaba tónica en la penúltima parte, que viene a ser ejército. La palabra esdrújula lleva la sílaba tónica en la antepenúltima. Ejemplo puede ser ejército. Y la sobreesdrújula es donde lleva la sílaba tónica en la parte antepenúltima, que como ejemplo puede ser ejercítalo. La palabra sobreesdrújula se llama así porque la sílaba tónica es la antepenúltima. Como ejemplo tenemos la palabra ejercítaselo. 2.2. Reglas de las tildes. Aquí tenemos 10 reglas importantes. Como regla número 1 tenemos: llevan tilde todas las palabras agudas de más de una sílaba, terminadas en N o en S. Como ejemplo tenemos avión, sofá y sofás. Llevan tilde las palabras graves terminadas en cualquier consonante que no sean N o S. Ejemplos: útil y apóstol. Regla número 4. Llevan tilde todas las palabras esdrújulas y sobreesdrújulas. Como ejemplo: ártico, científico, lámpara y antipático. Como regla número 5 tenemos: llevan tilde todas las palabras graves terminadas en dos vocales, seguidas o no de una N o S. La primera de dichas vocales es débil. Entre las vocales débiles tenemos la I y la U. Sobre ellas cargan la pronunciación. Como ejemplo tenemos moría, que lleva tilde en la vocal débil. Ejemplo: policía, que lleva en la I, siendo esta vocal débil también. Y actúes y manías. Como regla número 7 tenemos palabras agudas con una vocal fuerte y una débil. La vocal fuerte vendría a ser la A, la E y la O. Y la vocal débil sería la I y la U, seguidas de un diptongo y de una S al final. El diptongo viene a ser la unión de dos vocales. Al final llevarán tilde la vocal débil si sobre ella recae la fuerza de pronunciación. Como ejemplo sería seríais y daríais. Regla número 9. Podemos encontrar diptongos con tildes cuando en un diptongo formado por dos vocales débiles distintas. Esto puede dar lugar a un diptongo ui, ui y u y u. En realidad solo existen en la lengua española dos casos: iu y u. Ejemplo: subiréis y ui. Ui como segunda palabra. La regla número 11. Los infinitivos en huir se escriben sin tilde, pero la llevarán los infinitivos terminados en eir, oír. Ejemplo: sonreír y desoír. Regla número 12. Las palabras compuestas que se escriben separadas de un guión conservan las mismas tildes que les corresponden si fueran escritas como palabras simples. Por ejemplo, clínico, obstétrico. Clínico sigue llevando la tilde en la I, guión, obstétrico sigue llevando la tilde en la E. No cambian absolutamente nada que lleve guión. Regla número 13. Cuando un vocablo simple entra a formar parte de un compuesto, como primera excepción tenemos aquellas palabras terminadas en mente. Si la palabra aumenta
el compuesto mente sigue llevando la tilde, como ejemplo fríamente y cortésmente. Como excepción 2 tenemos los tiempos de los verbos conjugados que terminan en un eclíptico. Eclíptico es la forma del pronombre que se le añade al verbo y que funciona como complemento de él. Conservan la tilde que llevan originalmente. Por ejemplo, se dio, se diole, pagó, pagóles. La tilde diacrítica sirve para diferenciar dos palabras que se escriben igual pero su significado es totalmente diferente. En el caso de él, con tilde es un pronombre personal y sin tilde es un artículo. Tú con tilde es pronombre personal y sin tilde es adjetivo posesivo. Mi pronombre personal si lleva tilde y sin tilde es un adjetivo posesivo. Se proviene del verbo ser o saber si lleva tilde y sin tilde es un pronombre. Si con tilde es una afirmación y si sin tilde es una condicional. De con tilde es un verbo de dar y de sin tilde es preposición. A continuación tenemos más ejemplos como pueden ser te con tilde, sin tilde, más con tilde, sin tilde, aún con tilde y sin tilde. Para pasar a la tilde enfática sirve para enfatizar en una oración exclamativa o interrogativa. Como puede ser los siguientes ejemplos. ¿Cuánto lo siento? ¿Qué miedo tienes? ¿Qué hambre tengo? ¿Qué suerte la mía? ¿Qué? ¿No tienes miedo? Oye, ¿qué pasó ayer en tu casa? ¿Qué pasó aquí? ¡Oh! ¡Qué niña tan bonita! ¿Dónde ocurrieron los hechos? ¿Cómo dijo usted que se llamaba? ¿Quién me habló esta mañana? ¿Cuál casa es la de Pedro? ¿Cómo vamos a llegar si no sabes la dirección? ¡Qué buen gol! ¡Qué susto me acabas de dar! ¡Qué miedo! Muchas gracias. Esta fue mi presentación. Este fue mi tema. Mi nombre es Wendy Ortega. A continuación, mi compañero. Les voy a enseñar sobre los signos de puntuación. Sirven para dar sentido a los textos escritos, que permiten dar pausas, énfasis, entonación en las oraciones para que no pierdan su estructura y sean fáciles de comprender. Estos se dividen en signos para indicar pausas, coma, punto y coma, dos puntos y puntos, signos de entonación, interrogativos, exclamativos y signos auxiliares, raya, guión, paréntesis, comillas, entre otros. Primeramente están los signos para indicar pausas, que es la coma, indica una pequeña pausa en la lectura, separa elementos que van enumerados, encierra aclaraciones antes o después de expresiones, sin embargo, sin duda, no obstante. La coma tiene sus tipos que son la enumerativa para enumerar elementos, ejemplo, ellos compraron agua, papas, arroz y fideo. La positiva se escribe entre comas una frase reiterativa o ratificada, ejemplo, Jesús, el Hijo de Dios, tuvo una vida secreta. La vocativa para separar un elemento vocativo, que es de dar mención al elemento que queremos invocar. Ten misericordia de nosotros, Dios. Aclaratoria. Cuando existe una aclaración y se suprime esta, no pierde sentido. Ejemplo, las mujeres naturalmente tienden a ser infieles. Tenemos la hiperbática, que cuando se altera el orden de la oración, sin perder el sentido para separar el objeto directo o indirecto. Ejemplo, en marzo todos rendirán un buen examen. Y la conjuntiva, ¿cuál es? Antes de conjunciones como en realidad, o sea, por ejemplo, esto es decir, sin embargo. Un ejemplo es tuve hambre, no obstante, rechacé la comida. También tenemos el punto y coma, indica una pausa mayor que la coma, pero menor que el punto. Separa elementos que van enumerados que ya tienen bastantes comas o para iniciar proposiciones más pero. Aquí tenemos algunos casos. En el primer caso, antes de las conjunciones más, pero, sin embargo, cuando se introduce una frase larga. Ejemplos, hace muchos años deseaba visitar este lugar, pero hasta el sol de hoy no había tenido oportunidad. Como podemos ver, aquí está el punto y coma en después del lugar. También tenemos el segundo caso para oraciones que ya se han empleado en muchas comas. El público, acabado el concierto, inició la salida, punto y coma, más que entusiasmo mostraban cansancio. También tenemos los dos puntos para enunciar una explicación, listado, consecuencias, frases, citas textuales. Entre los casos tenemos, antes de una cita textual, Jesús dijo, dos puntos, amados los unos a los otros. También tenemos para separar una palabra que indique ejemplificación,
Por ejemplo, dos puntos de esta manera, dos puntos como sigue, dos puntos a continuación, dos puntos. Y el otro caso es antes de enumerar, resumir y aclarar. Ejemplo, tuvo una excelente vida. Dos puntos, buenos hijos, maravillosa esposa y brillante carrera. También tenemos el punto, que indica mayor pausa al final de un enunciado. Después del punto comienza siempre con mayúscula. Tenemos el punto seguido para oraciones que tienen relación con la temática y forman un solo párrafo. También tenemos el punto aparte, se utiliza cuando se cambia de tema y se forma un nuevo párrafo, y el punto abreviativo después de abreviaturas de nombres propios. Aquí el ejemplo de punto seguido es aquel señor nos entregó un telegrama y quedamos sorprendidos. Punto seguido, hicimos las maletas y salimos hacia la estación. También tenemos un ejemplo de punto aparte, María estaba estudiando, punto aparte, y en otro párrafo, mañana nos toca evaluación. Y tenemos el punto abreviativo, el doctor J.M. Aguirre hoy dará las clases en la universidad. Ahora vamos a presentar sobre los signos de entonación. Primero es el signo de interrogación, marca el principio y el final de una pregunta directa. También tenemos casos, que es el primer caso, los vocativos de las proposiciones subordinadas están en el inicio de la oración, se escriben afuera de los signos. Aquí, como vemos, el ejemplo, Matilde es el vocativo, Matilde, está segura, entre signos de interrogación. Y el segundo es los vocativos y proposiciones subordinadas que van al final de la oración, van todos dentro del signo. Ejemplo, ¿está segura María? También tenemos los signos de admiración que se utilizan en oraciones exclamativas, se usan al inicio y final de oración. Ejemplo, ¡qué belleza! También tenemos los signos auxiliares, entre estos está el paréntesis, que cierran expresiones que tienen que ver con el tema, para tratar una nota aclaratoria, explicativa o información. Ejemplos, Niccolò Pagani nació en 1782, fue el músico más elogiado en su generación. Como vemos, los paréntesis están nacido en 1782. También tenemos los puntos suspensivos que se utilizan al final de una oración no terminada o numeración, indica la omisión del párrafo. Tenemos también casos como el primer caso es cuando no se da la finalización de la oración y la que sigue le da continuidad, va con minúscula. Ejemplo, lo sorprendí, puntos suspensivos, robando. También tenemos el segundo caso, es cuando no se da la finalización a la oración y la que sigue no le da continuidad, va con mayúsculas. Si no haces las cosas de la mejor manera, puntos suspensivos, es muy difícil avanzar así. Y también tenemos las comillas, se utiliza en el principio y final de una cita textual o para resaltar las palabras de otro idioma. También tenemos casos, el primer caso es para destacar una palabra o frase dentro de un texto. Ejemplo, el presidente dijo, nuestros atletas son un orgullo. Como vemos, nuestros atletas son un orgullo, está entre comillas. También tenemos para citar palabras de otras personas. Cuando digo democracia, me refiero al poder del pueblo. Y para señalar nombres de obras y revistas. Un ejemplo, el libro, entre comillas, La Odisea, es muy interesante. Muchas gracias por su atención. Buenas noches, mi nombre es Doménica Tapia y en conjunto con mi grupo a mí me ha tocado exponer sobre el uso de las mayúsculas. Pero antes, ¿qué son las mayúsculas? Las mayúsculas en diversos alfabetos son letras de mayor tamaño y por lo general son distintas que las minúsculas. ¿Cuándo se usan las mayúsculas? Al comienzo de todo escrito. Esto quiere decir que al inicio de un párrafo, al inicio de una nueva oración, siempre la primera letra tendrá que venir con mayúscula. Otro es con los nombres propios y los apellidos. Esto es algo que nos han venido enseñando desde muy pequeños y se sabe que todo nombre y apellido siempre va a venir con la primera letra con mayúscula. Cuando el artículo determinado es parte del nombre de una ciudad o país. Artículo nos referimos a él, la, yo, etc. El artículo y el país tienen que unir las primeras letras con mayúscula. Un ejemplo sería el Ecuador. Como vengo y menciono, la E tendría que ser mayúscula y la otra E que sería de Ecuador igual. Con las signas que identifican organizaciones nacionales, internacionales, comerciales, políticas, etc. Un ejemplo de ello es la Organización de Naciones Unidas, que sus signas son ONU,
Estas igual tendrían que ser con mayúscula. Cabe mencionar que en la diapositiva anterior solo son algunos ejemplos en los cuales se usa la mayúscula. Por ello, quise también poner cuándo no se usan las mayúsculas, para que esté un poco entendible. En los días de la semana, estos vendrían a ser lunes, martes, miércoles, etc. Los meses del año, enero, febrero, las estaciones del año, sería invierno, verano, las lenguas, el quichua, el español, y las asignaturas académicas, que vendría a ser matemáticas, lenguaje, etc. Ahora hablaremos de la B y su escritura. Un ejemplo sería que la B siempre se escribe antes de una consonante. Un ejemplo de una letra dudosa en la escritura de la B sería cabrito. ¿Por qué? Porque esta palabra es muy poco conocida y al momento de nosotros escucharla no identificaríamos si sería escrita con B o con V. Esto genera una duda, una incertidumbre, y al no saber, recalco, no saber la palabra, qué significa, se nos hace difícil y genera una confusión. Ahora la V y su escritura. Un ejemplo igual sería que siempre la V se escribe después de una B o una N. Una letra de dudosa escritura con la V sería obvio. Esta es una palabra muy común que todos conocemos, pero al momento de escribirla no se sabe si es que se tienen que aplicar las dos, la B y la V, o solo la V, y esto genera una confusión. Muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes con todos los compañeros de estudiantes, con la facilitadora de la materia de literatura. Hoy vamos a hablar sobre las letras de dudosa escritura, como son la C, la Z y la S. ¿Por qué estamos hablando sobre este tema? Porque hay muchas veces que nos confundimos como estudiantes al momento de utilizar una letra. Podría ser la C y al momento resulta que es con S, o si no escribir una Z al medio y sin saber que es con S. Hoy vamos a hablar sobre las reglas que tiene la letra C. Las palabras terminadas en acio, asia, isia, isie, isio y sus derivadas excepto asia. Un ejemplo, lacio y malicia. Las palabras que en singular terminan con Z al pasar al plural o hacer sus compuestos cambian la Z por la C. Otro dato curioso dice, las terminaciones de los diminutivos cito, cico, sillo, excepto en las palabras que ya tienen S en la sílaba final. Un ejemplo sería pez con Z y para hacerlo en diminutivo se dice pececito. Ya, aquí voy a hablar un poquito sobre la ortografía y los beneficios que tiene al momento de escribir bien, ¿no? Es una parte de la gramática que se ocupa de la forma correcta de escribir las palabras, cuyo principal uso es la comunicación, y para poder comunicarnos efectivamente es necesario que colaboremos con la forma en enviar los mensajes correctos. Este es un beneficio de saber escribir bien la letra S, la Z y la S. Bueno, la C. Y bueno, y vamos a proseguir con la letra S. Las palabras terminadas en ersa, erso, esca, esco. Un ejemplo, reverso o perverso. Las letras terminadas en superlativos ísimo o ísima. Ejemplo, bellísimo, o otro ejemplo, feísimo. Los adjetivos terminados en oso o en osa. Dice, un ejemplo, bondadoso o sabrosa. Bueno, y proseguimos con la letra Z. El sufijo suelo, suela, excepto cuando en la sílaba final de la palabra hay una S, como en mocoso, mocosuelo. Ejemplo, mujerzuela. Palabras terminadas en aso, asa, iso, isa. Ejemplos, portazo o manaza. Los sustantivos terminados en ansa, asgo, excepto gansa. Un ejemplo, esperanza o labranza. Muy buenas tardes y que tengan una bonita tarde. A continuación vamos a hablar de las reglas ortográficas de la letra G. Se escriben con G las palabras que terminan en guía, guío, excepto las palabras bujía, herejía, apoplejía, hemiplegia, crujía. Ejemplos, litigio, magia y contagio. En segundo lugar tenemos que se escribe con G las palabras que están en el grupo gen, excepto las palabras berenjena, ajeno, ajenjo, jengibre, jejen y
come gen. Ejemplos: gentil, generador y genocida. En tercer lugar, tenemos que se escribe con G cuando la palabra contiene el prefijo geo, que significa tierra, y el sufijo logía, que significa estudio. Ejemplos: mineralogía, morfología y geocíclico. También los verbos terminados en ger y gir y sus derivados, excepto las palabras tejer, crujir, brujir, grujir y sus compuestos. Ejemplos: la palabra rugir, ungir y emerger. Por último, tenemos que se escribe con G los numerales terminados en gésimo, genario y génito. Ejemplos: nanogésimo y primogénito. Reglas ortográficas de la letra J. Se escribe con J en la terminación age, excepto en la palabra analaje. Ejemplos: fichaje, personaje y espionaje. También se escribe con J los sustantivos y adjetivos que terminan en gero, gera y gería y sus derivados, excepto en ligero, ligera y sus derivados. Ejemplos: tenemos las palabras alojero, azulajero y mensajería. Por último, tenemos que se escribe con J las conjugaciones de los tiempos de pretérito de los verbos terminados en decir, ducir y traer. Ejemplo: dijiste y trajimos. Por último, tenemos las reglas ortográficas de la letra H. Se escribe con H las palabras que comienzan con los diptongos ie, ue, ia, iu y sus derivados. Ejemplos: hueco y huevo. Se escribe con H las palabras que comiencen con el grupo UM, seguido por una vocal y sus derivados. Ejemplos: la palabra humano y humorista. Los prefijos hecto, 100, hexa, 6, hepta, 7, hidro, agua, hipo, caballo o bajo, etc. Ejemplos: hexagonal y hipocentro. Cuando entre dos sílabas de una palabra la primera termina con la consonante y la segunda empieza en vocal, se escribe con H. Por ejemplo, tenemos la palabra anheloso y exhibir. Gracias.